Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este webinar con invitados de lujo que tenemos el día de hoy, ya que estamos acompañados de rectoras y de rectores. Les agradecemos a cada uno de ustedes su participación y en especial por sumarse a este ejercicio de compartir sus reflexiones y su conocimiento sobre las instituciones que cada uno de ustedes dirige. A toda nuestra audiencia les hago una cordial invitación a que visiten nuestra página web de Prociencia para que se familiaricen y conozcan nuestra propuesta de ley, así como a seguir nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, y por favor no duden en contactarnos vía redes sociales o bien por nuestro correo electrónico para cualquier duda, comentario o incluso si se quieren sumar a la red de Prociencia. Sin más comentarios, paso a realizar una ronda rápida de presentaciones de nuestros ponentes. Tenemos con nosotros a la doctora Sara Ladrón de Guevara. Ella es doctora en antropología por la UNAM, es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, es directora del hermoso Museo de Antropología de Jalapa y desde el 2013 es rectora de la Universidad Veracruzana. También es doctor en antropología Rodrigo Díaz Cruz, nivel 3 del SNI, es profesor e investigador del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, de la cual actualmente también es rector. La doctora Teresa García Gasca actualmente es la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde obtuvo su doctorado en Ciencias de los Alimentos en la Facultad de Química. También es profesora de la Facultad de Ciencias Naturales en la misma universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Finalizo con el doctor Bernardo González Arechiga, vicepresidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES, y actual rector de la Universidad del Valle de México. Obtuvo su doctorado en Economía por la University of Southern California. También pertenece al SNI y ha tenido diversos cargos relevantes en instituciones académicas y del gobierno federal. Lamentablemente tuve que resumir sus amplios CVs para dar entrada rápidamente e ir directo a la discusión que nos reúne hoy en este webinar. Les pediría a cada uno de ustedes si nos pueden compartir sus reflexiones y sus puntos de vista sobre los efectos que ustedes consideran que tiene el anteproyecto de la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología del CONACYT a corto, mediano y largo plazo en la docencia, en la formación de recursos humanos y en la investigación, sobre todo de las instituciones de educación superior, en el contexto de las instituciones que ustedes dirigen. Sin más, le doy la palabra a la doctora Sara. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Quiero agradecer a los organizadores de este webinario la oportunidad de participar. Saludo a mis colegas participantes y por supuesto a todas y a todos los que nos siguen a través de las plataformas virtuales. Yo quiero comentarles que en agosto de 2018, en un recinto universitario, el Palacio de Minería, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, entregó un plan estratégico que había sido construido con la participación de más de 80 universidades al entonces presidente electo, hoy constitucional, Andrés Manuel López Obrador. Ahí fuimos testigos del compromiso del titular del Ejecutivo de tomar en cuenta esta agenda consensuada y de su reconocimiento de la ciencia, tanto básica como aplicada, y la innovación como factores de desarrollo. Ahí estábamos representadas y presentes miembros de estas instituciones de educación superior que habíamos participado activamente en conformar una propuesta para un gobierno en ciernes, una propuesta que había sido construida antes de saber quién resultaría electo, porque era una agenda que buscaba la estabilidad y subsistencia de la investigación científica independiente de vaivenes políticos. Allí estaban también representantes de la NUYES y de la Academia Mexicana de Ciencias, entre otros. Se trataba de un planteamiento que buscaba el desarrollo de nuestra nación a partir de la generación y aplicación del conocimiento que las universidades solemos gestionar. Por eso sorprende que en la iniciativa presentada recientemente al Legislativo
no hayan tomado en cuenta las voces de quienes desde las instituciones de educación superior fomentamos la generación del conocimiento, su distribución social, la innovación y la pertinencia de su práctica. Ni consideraron la agenda que el Ejecutivo recibiera y ante la cual expresó su voluntad de mantener comunicación con las universidades para apoyar, acompañar y tomar en cuenta en la agenda de su gobierno en cuestiones de ciencia e innovación. Muy distinto fue el proceso de la construcción de la iniciativa de Ley General de Educación Superior, que por varios años y de manera transeccional estuvo gestándose y discutiéndose en el seno de la NUYES, asociación a la que pertenecemos cerca de 200 instituciones universitarias. En un país en el que la mayor parte de la investigación científica y humanística se desarrolla en las universidades públicas y autónomas, sorprende que en la iniciativa de ley de ciencia y tecnología ahora en discusión no tengan estas un rol y que dicha propuesta conciba un consejo en que las universidades no tienen ni voz, ni voto, ni mención alguna, y que tampoco hayamos sido convocadas para su discusión y construcción previo a la presentación ante el Poder Legislativo. Observamos en la iniciativa en comento una propuesta centralista, ciega de las diversidades regionales que propician núcleos de investigación también diversos. Inicia la propuesta por reconocer el derecho a la ciencia y en eso coincidimos. Somos precisamente las universidades quienes mayormente difundimos y comunicamos el conocimiento científico. Explicita la misma iniciativa la libertad en la investigación. Esta libertad se practica en las universidades mexicanas con el mismo empeño que la libertad de cátedra. Pero ¿se puede tener libertad en la investigación cuando no se cuenta con presupuesto para realizarla? Los presupuestos en las universidades públicas están comprometidos mayoritariamente por las obligaciones contractuales con sus trabajadores, así como con los proveedores de servicios. Sabemos que muchas universidades tienen lamentablemente presupuestos insuficientes ya para cumplir incluso con dichas obligaciones. Aun si hubiese recursos restantes a esos compromisos institucionales, los renglones presupuestales están a menudo etiquetados o son objeto de limitaciones para su uso, lo que a menudo imposibilita a las instituciones de educación superior a dirigir recursos para la investigación. Para ello, se contaba con la apertura a concurso de una bolsa de recursos abiertos en las convocatorias emitidas periódicamente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como las convocatorias estatales que emitía conjuntamente el CONACYT con los consejos de ciencias estatales. La iniciativa de ley que hoy conocemos establece ahora que dichas convocatorias establezcan los límites de la aplicación del conocimiento a generar, olvidando el principio de libertad de investigación referido y dejando a su suerte a la investigación básica, sin cuyo desarrollo no habría aplicación posible. El peligro es trascendental. Si un gobierno centralizado establece las prioridades temáticas de investigación, los proyectos resultarán sexenales y circunstanciales. Las universidades, las academias, el trabajo colegiado no puede estar supeditado a los éxitos partidistas y a los periodos sexenales. Los científicos no cambiamos de objetivos en los proyectos o en nuestro objeto de estudio por votaciones populares, por más democráticas y legítimas que éstas sean. Expreso mi preocupación por el procedimiento en que esta ley nos sorprendió a todos quienes participamos de la generación y difusión del conocimiento. Reitero mi extrañamiento ante la reciente cancelación de fideicomisos a los centros de investigación en este país, sin tomar en cuenta las voces de las autoridades, los científicos y los estudiantes que se verán afectados por estos recortes insensatos, y observo con preocupación que esta iniciativa se apruebe nuevamente sin escuchar nuestras voces. Concluyo expresando también nuestra preocupación por la modificación del Sistema Nacional de Investigadores sin tomar en cuenta la opinión de quienes formamos parte del mismo, como se ha filtrado en la viralización de un documento que no ha sido emitido oficialmente. Agregar una H al CONACYT no significa agregar las humanidades al mismo. Para hacerlo, habría que tomar en cuenta precisamente al factor humano, ese que genera conocimiento, ese que dedica su vida a la construcción del mismo, ese que no detiene su investigación por la alternancia política que la democracia felizmente ha habilitado, ese que reside en las universidades públicas y autónomas de nuestro país, a pesar de los vaivenes políticos y de la escasa voluntad de apoyar a la ciencia y a las humanidades en estos tiempos en que eventos pandémicos y climáticos nos señalan estruendosamente la relevancia del conocimiento científico
para enfrentar sus desafíos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sara, por esa claridad en el desglose de todos estos puntos relevantes que precisamente nos trae ahora, nos reúne aquí en esta mesa de discusión. Le paso la palabra al doctor Rodrigo, por favor. Rodrigo. Sí, perdón. ¿Ya? Sí. Correcto. Yo decía que agradezco la invitación que me han hecho para participar en este conversatorio sobre el anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y también agradezco al público que nos observa y que esperamos también mantener un diálogo con ellos. Las universidades, sobre todo las universidades públicas, han sido en este país agentes del cambio social y cultural. Constituyen proyectos civilizatorios que han promovido y promueven la justicia social, la movilidad, la inclusión, cultivan valores humanos fundamentales y no menos el compromiso y responsabilidad con los y con las mexicanas a quienes nos debemos. Defienden y enriquecen la libertad de cátedra y la autonomía intelectual, la laicidad y el ejercicio fundado en la crítica como componentes que constituyen el desarrollo del pensamiento científico y humanístico. Impulsan el arte, la creatividad, la imaginación, horizontes que posibilitan mejores formas de vida. Como universitarios no podemos renunciar a nuestro papel como agentes del cambio, ni inmovilizarnos, ni sucumbir a la impotencia o al pesimismo. Tenemos que participar en los debates de nuestro tiempo con juicio crítico y propositivo, con pasión lúcida, como sugería Octavio Paz. Las universidades debemos ser más escrupulosas en formar no solo profesionales, sino ciudadanos y ciudadanas universitarias que cultiven el pensamiento crítico, el pluralismo, la diversidad cultural, que participen activamente en la sociedad con ética y rigor intelectual. Por tanto, que impulsen una cultura de paz, libre de violencia por razones de género y comprometidas con el desarrollo sostenible. Han de brindar más oportunidades las universidades al alumnado para que sean hombres y mujeres cultas que participen en la sociedad de los conocimientos, informadas, abiertos a la participación pública, responsables de sus decisiones. Sociedad de los conocimientos es una que provee de múltiples accesos a la diversidad de los conocimientos, que disminuye la secrecía, que promueve la discusión pública sobre ideas, temas y proyectos que involucran a todos o a sectores de la sociedad, que reconoce el uso público de los conocimientos y por añadidura los utiliza después de una deliberación razonada en los procesos de toma de decisiones. Una sociedad así valora todo conocimiento, no solo el especializado. Por ello, en la generación, transferencia y uso del conocimiento han de intervenir los especialistas, pero también decididamente en diálogo aquellos a quienes tales usos les afecta. A pesar de mis diferencias con el anteproyecto de iniciativa de ley general que hoy nos convoca a debatir, sí me interesa defender la inclusión en esta ley del término humanidades. Señala que es una modalidad de conocimiento distinto al científico, pero equivalente en relevancia. El acto de nombrarlo es dotarle de identidad, reconocerle por su valía. Y aquí aprovecho haciendo un pie de página, lamentando precisamente por este acto de nombramiento que en las comisiones del ESNI haya desaparecido el término de biotecnología. No es menor, con justa razón, el papel que se les asigna a las humanidades en el anteproyecto. Por ejemplo, en su artículo 95, fracción primera, enfatiza el papel de las humanidades en la definición de los principios y objetivos de las políticas públicas. Es poco habitual, al menos en nuestro medio, la inclusión de las humanidades como impregnando los principios y objetivos de las políticas públicas. Mi colega, el profesor Luis Montaño, me llamó la atención sobre esta reflexión que hizo don Miguel León Portilla en 2006 sobre la presencia urgente de las humanidades. Dice León Portilla, otro tanto puede afirmarse respecto de cuanto da nacimiento a la dignidad humana, el respeto a los derechos ajenos, la concepción del poder y, en consecuencia, los principios en que se fundan la democracia y el orden jurídico. Todo esto sin lo cual
la vida social, política y económica se convertiría en un caos. Deriva, en última instancia, del gran conjunto de creaciones que integran las humanidades. ¿Qué implica la dignidad humana a la que se refiere León Portilla? La aceptación del otro y el reconocimiento de que dependemos de los demás porque somos vulnerables. El respeto a la diversidad, la idea y compromiso con la inclusión y, por lo tanto, con toda participación. Una política pública sustentada en las humanidades debe, por lo tanto, considerar la diversidad, la diferencia, la pluralidad. Ahora bien, esta iniciativa de ley coloca en primer lugar a las humanidades, por lo tanto, debe honrar este principio que la propia iniciativa señala. Debe ser incluyente, inspirar la participación, escuchar las voces disonantes y contrarias a las posiciones que defiende, promover el debate y alcanzar acuerdos sobre las políticas públicas, sobre la gestión y las agendas que se habrán de instrumentar. Los problemas que aquejan al país son enormes y su atención, si los queremos solucionar de verdad, requiere la participación de múltiples actores, múltiples saberes y acciones. Por ello, la centralización y la verticalidad en la toma de decisiones en un Consejo de Estado, que está poblado solo por funcionarios y sin contrapeso alguno, sobre los temas de interés público nacional o de atención indispensable para garantizar el avance del conocimiento, es contradictorio respecto al espíritu de las humanidades y al diálogo de saberes que la propia iniciativa, en uno de sus mejores párrafos, impulsa con toda razón como política de Estado. Cito artículo 10, fracción 9, que es fomentar en la sociedad una cultura científica, tecnológica y de innovación basada en el rigor epistemológico, el diálogo de saberes, la producción horizontal del conocimiento, la pluralidad y equidad epistémicas y el trabajo colaborativo. Una ley como la que discutimos puede establecer prioridades y sus propias rutas críticas para cumplirlos. De hecho, la Ley de Ciencia y Tecnología vigente así lo señala también. Pero cuáles sean esas prioridades demanda, insisto, la confluencia de múltiples actores, saberes y acciones para llegar a acuerdos. Y ello sin castigar el financiamiento de aquellas otras investigaciones que por ahora no se asuman prioritarias. El cumplimiento de toda ley de esta naturaleza exige la inversión de cuantiosos recursos. Estamos lejos, muy lejos, del 1% del PIB recomendado por la UNESCO, por la OCDE y establecido en nuestra propia normatividad para el gasto en investigación científica y en desarrollo tecnológico. Pierre Salama indica que los países latinoamericanos, una de las regiones más afectadas por la pandemia, están pasando del lado de la revolución tecnológica en marcha. No tienen capacidad para producir nuevas tecnologías, son países dependientes de ellas. Y mañana será peor, pues podrán usarlas pero no producirlas, lo que traerá más informalidad del trabajo y polarización social. ¿Por qué no nos identificamos como desarrolladores de vacunas y nos parece, digamos, natural que las compremos? ¿Qué nos dice este dato de la historia de las anteriores políticas de ciencia y tecnología y de los presupuestos asignados a ellas en nuestro país? No podemos cometer los mismos errores del pasado ahora. Concluyo. Como en muchos otros ámbitos, en el de las humanidades, las ciencias, tecnologías y la innovación, requerimos prudencia y una honda visión de Estado. El CONACYT debe ser nuestra casa en común, hacernos copartícipes en la atención a los problemas de nuestra nación. Una casa que fortalezca la autonomía de las universidades, que haga florecer y proliferar a los centros públicos de investigación. Requerimos más CPIs para atender con responsabilidad los lacerantes problemas sociales que nos aquejan y no transformarse en un mero aparato de Estado. Es obligación del Poder Legislativo abrir un auténtico debate, un lugar de encuentro para caminar justo en esta dirección. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Le paso la palabra a la doctora Teresa.
Gracias, Carla. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con muchísimo gusto a mis colegas de nuestras universidades hermanas, Sara, con todo gusto siempre, Rodrigo y Bernardo. Muchísimas gracias por este espacio y también, desde luego, a Carla, a todo el grupo de trabajo y a todos y todas quienes nos siguen vía remota. Muchísimas gracias. Es una gran oportunidad para poder poner sobre la mesa algunas cuestiones importantes y reflexiones sobre este proyecto de ley que ciertamente ya se han mencionado algunas de las cuestiones, algunos de los puntos importantes. Yo quiero empezar diciendo que México necesita ciertamente una reforma de ley en la generación del conocimiento. Incorporar las humanidades a la ley de ciencia y tecnología a mí no me parece incorrecto, porque siempre las ciencias sociales y las humanidades han estado de alguna forma relegadas del ámbito o del panorama general para la inversión de recursos en investigación. Y me parece que ha sido un error que se ha llevado a lo largo del tiempo. Es cierto que en años anteriores, el abuso en la asignación de los recursos para investigación generó ciertos privilegios para grupos específicos de investigación, para grupos específicos, no necesariamente de ciertas instituciones, pero sí quienes tenían ciertas afinidades, digamos, posiblemente políticas. Y es cierto también que la falta de reglas de operación en una gran cantidad de convocatorias, incluso ni siquiera de convocatorias, sino de invitaciones para el ejercicio de recursos relacionados con ciertos proyectos, generó una irresponsabilidad o resultó en una irresponsabilidad en el uso de los recursos en el pasado, que llevaron a lo que nosotros hoy sabemos y conocemos como estafa maestra o como algunos otros puntos, algunos otros ejemplos en donde efectivamente reprobamos, las universidades reprobamos ese tipo de situaciones. Y desde luego, y lo hemos dicho muchas veces, no son las universidades las responsables de esas acciones. Si hay funcionarios o funcionarias responsables en ese sentido, bueno, pues que se finquen las responsabilidades correspondientes. Pero eso no quiere decir entonces que nada de lo que se hizo anteriormente sirva. Es decir, que todo hay que borrarlo de cero, que hay que replantear todo de cero, porque entonces nos lleva a un punto en donde nunca habrá proyectos de continuidad valiosos que fortalezcan a nuestro país. Lo decía Sara hace un momentito, los proyectos de investigación, la ciencia y la generación del conocimiento no es exenal, no va de acuerdo al proyecto político de una persona o de un grupo. La generación del conocimiento es un derecho humano y como tal también es un derecho social. Y la soberanía de un país se alcanza justamente gracias a la generación de conocimiento, a la implementación de tecnología propia, a la aplicación del conocimiento que se genera en las aulas, en los laboratorios, en las universidades. En este inicio, digamos, de administración, pues tuvo algunos malos momentos, ha tenido algunos malos momentos que hemos vivido prácticamente desde sus primeros días. Como bien dice Sara, se le entregó al recién presidente electo en agosto del 2018 un plan de trabajo amplio por parte de la NUYES y de las casi 200 universidades que la conformamos, en donde plasmábamos toda esta experiencia, todo este trabajo en conjunto de quienes estamos en la línea de batalla, de quienes estamos en la formación del capital humano, de las y los profesionistas que actualmente y que en el futuro inmediato estarán sosteniendo a nuestro país y de quienes llevamos a cabo y realizamos la investigación en este país. Lamentablemente, ninguna de estos preceptos se ve reflejado en las leyes que han emanado en esta administración. Iniciamos casi con un borrón de tajo de la autonomía universitaria en diciembre del 2018, con una gran preocupación por parte de las universidades autónomas, en donde, bueno, pues fue necesario hacer la gestión para que se reconociera que
decían ellos, fue un supuesto error, pero bueno, para que se reconociera que se tenía que reincorporar la autonomía. Tardó 9 meses, fue hasta septiembre del 2019 que este supuesto error quedó nuevamente saldado y que la autonomía quedó nuevamente escrita completamente en la fracción séptima del artículo 3º constitucional. Durante ese año estuvimos trabajando con la Ley General de Educación y nuevamente se discutieron, no tan abiertamente como quisiéramos, aunque se organizaron parlamentos abiertos y se organizaron foros, preceptos como la obligatoriedad, la universalidad y la gratuidad, y se establecieron, no en una reunión, en varias reuniones con la Subsecretaría de Educación Pública, en presencia de CONACYT y con ANUYES y las universidades, pues cuáles eran los alcances de estos preceptos. Y particularmente hablo de la gratuidad en este momento porque ahora el discurso es distinto. ¿Y por qué hablo de esto? Y después voy a pasar a la Ley de Ciencia y Tecnología, porque me estoy refiriendo a que constantemente se llegan a acuerdos, por lo menos acuerdos de grupo, entendidos de grupo, que no se cumplen y que finalmente terminan siendo, pues, obedeciendo posiblemente las ideas de origen pues, de quien preside o de quien está a cargo de los organismos en nuestro país, particularmente de esta filosofía que se ha manejado desde el principio en esta administración. La Ley General, la Ley de Educación Superior, la Ley General de Educación Superior sí efectivamente tuvo afortunadamente mucho mejor dinámica de discusión y de trabajo, y en esta ley se propone tanto la corresponsabilidad de los diferentes órdenes de gobierno para otorgar, asignar los recursos suficientes y oportunos a las universidades, pero también se habla justamente de que el presupuesto debe ser suficiente y que el Producto Interno Bruto no debe ser menor al 1% para la educación superior, incluyendo la investigación. Y que además esto se cumplirá o se llegará al 1% del Producto Interno Bruto en el 2022, que es el año que entra. Y yo quisiera saber cómo vamos a hacerle, porque tenemos al menos, tenemos años con un Producto Interno Bruto dedicado a educación superior del 0.5%. ¿Cómo vamos a hacer para que dentro de un año estemos en el doble? Si no hay un plan maestro, no hay un plan nacional para la recuperación pues del recurso necesario para ciencia, tecnología y educación superior. Este anteproyecto de ley que se nos presenta hoy justamente tiene en su superficie, en lo general, preceptos importantísimos, que nombraré algunos en este momento: el derecho humano a la ciencia, el impulso al avance del conocimiento, el fortalecimiento de la soberanía nacional. Aquí voy a hacer un paréntesis porque efectivamente voy a mencionar el ejemplo de las vacunas durante esta pandemia. Tenemos al menos 5 proyectos vacunales en este país que han estado trabajándose con recursos propios de las universidades y con un presupuesto pírrico por parte del gobierno federal. La única instancia que ha dado seguimiento a los proyectos vacunales ha sido la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ni siquiera tiene por qué hacerlo. CONACYT conoce, por lo menos conoce del proyecto de la Universidad Autónoma de Querétaro, el proyecto vacunal. Se lo hemos presentado 2 veces, una vez por convocatoria y otra vez se los enviamos ex profeso y no tenemos retroalimentación, pero ni siquiera por curiosidad saben de qué se trata el proyecto y de qué va. Más o menos puede ser que los otros 4 proyectos vacunales estén en condiciones distintas, unos un poco mejor, unos no tanto, pero lo cierto es que el único recurso semilla que se ha recibido es de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que los proyectos están abandonados. Y que es increíble que nuestro país le esté apostando únicamente a los proyectos extranjeros. Yo no quiero decir que eso esté mal, está bien que compremos vacuna, finalmente las plataformas de trabajo en otros países están mucho más adelantadas, y adelantadas me estoy refiriendo a afincadas como infraestructura,
que en nuestro país, porque en nuestro país se desmanteló todo lo que existía para la producción de vacunas. México era líder mundial en la producción de vacunas en los años 40 a los 70. México producía biológicos y vacunas. Todo eso a partir del gobierno de Salinas de Gortari se desmanteló. Y hoy era la oportunidad perfecta para poder volver a recuperar esa infraestructura que está atomizada y dispersa en las instituciones de educación superior y centros de investigación. Era el momento de juntar, de reunir voluntades y trabajar. Bueno, es lamentable que estemos bajo esta situación en este momento en donde las vacunas, los proyectos vacunales, no tenemos recursos, pero sí se anuncia que se va a apoyar a la vacuna soberana de Cuba. No podemos comprender por qué ese desdén hacia los proyectos mexicanos. Ya cierro ese paréntesis, pues, porque entonces, ciertamente, estos preceptos en los que se basa este anteproyecto de ley, el sentido humanista de carácter nacional, de largo plazo, plural, participativa y muchas otras características que se le atribuyen, pues creo que solamente quedarán en el papel, porque al final no se cumple de esencia lo más importante. Yo quiero mencionar que las universidades, la palabra universidad está repetida en 23 páginas de este documento, pero en ningún momento las universidades somos protagonistas de esta ley. Somos simples usuarios, parece ser. Somos instituciones que estamos aquí de paso y de forma paralela, porque la ley no nos contempla. La ley únicamente contempla a las instituciones de educación superior en un consejo técnico que dice en el artículo 61, estará integrado por las y los investigadores distinguidos con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Historia, Ciencias Sociales, Filosofía, Ciencias Físico-Matemáticas, etcétera, premios nacionales de los campos de las ciencias naturales, premios nacionales. Yo quiero que ustedes me digan, ¿cuántos premios nacionales tenemos las universidades públicas de los estados? ¿Por qué no logramos tener esos estatus? Pues porque no tenemos presupuestos suficientes, no tenemos las oportunidades suficientes. Pero si nada más se va a considerar a un pequeño grupo de élite para poder tomar las decisiones del desarrollo del conocimiento, estamos dejando fuera por completo a la comunidad científica del país, que no es la usuaria de esta ley, que es la protagonista de esta ley y que es la que genera el conocimiento, porque las universidades tenemos justamente ese papel dentro de todas nuestras funciones generadoras del conocimiento. Si no se nos otorga ese papel, vamos a seguir siendo consideradas, particularmente las públicas, como un gasto, porque así es como se ve, un gasto. No hay alianzas con las universidades, no hay vinculación con las universidades, se habla de triple hélice que no existe, no hay alianza entre el sector gubernamental, empresarial y académico para la generación del conocimiento que resuelva los problemas sociales reales de este país. Todos vamos por nuestra cuenta, todos vamos separados. Y no hay en verdad verdaderos lazos de vinculación que nos permitan trabajar en conjunto. Yo lamento que esta ley solamente por arriba, en la superficie, maneje los preceptos importantes de lo que buscaríamos realmente de una ley, pero que en el fondo sea una ley centralista, autoritaria, impositiva para unos cuantos, manejada, como bien decía Rodrigo, como política de Estado, lo cual me parece que pierde por completo su esencia. Si lo que queremos es que la ley, que la ciencia y la tecnología en México, que el desarrollo del conocimiento, las humanidades y las artes tengan en verdad el desarrollo y el impacto social que estamos buscando, esto no es lo que necesitamos y necesitamos abrir canales de diálogo, porque definitivamente no podemos seguir unos por un lado, otros por otro. El ejemplo es este que decía la doctora Sara hace un momentito, se filtró información del Sistema Nacional de Investigadores, cosa que CONACYT no ha dicho ni sí ni no, pero lo cierto es que no estamos tomados en cuenta los miembros del Sistema Nacional de Investigadores para tomar las decisiones del cambio, de la reestructuración. Creo que
lo que le falta a esta ley, a este anteproyecto de ley, es definitivamente lo esencial, el primer paso, el abrir canales de diálogo, el poder poner sobre la mesa las cosas verdaderamente importantes y cómo pensamos las universidades, las instituciones, que la generación del conocimiento va a continuar o se va a desarrollar, bajo qué circunstancias y bajo qué criterios. Gracias, Carla. Muchísimas gracias, doctora Teresa. Precisamente hablando de la necesidad de abrir estos canales, uno de los objetivos de organizar estos webinars es abrir esos canales, invitar actores de toda la comunidad académica, instituciones, universidades, y por eso estamos aquí. Pasamos la palabra finalmente al doctor Rodrigo. Gracias. Me imagino que a Bernardo. Perdón, al doctor Bernardo González, sí. Al doctor Bernardo González Arechiga. Muchas gracias, muy amable. Agradezco mucho la invitación y agradezco la oportunidad para compartir con colegas rectores. Empezaría diciendo que efectivamente es necesario actualizar tanto la normativa, el marco jurídico, como el marco institucional. En México tiene un rezago enorme en financiamiento para la ciencia, la tecnología, la innovación. Esto ya ha sido mencionado. Y lo que se busca, se debe buscar con una visión de futuro, es diversificar y ampliar las vías para la construcción de este conocimiento y su aplicación. Vamos muy tarde. Necesitamos un proyecto que sea moderno, que sea habilitador. Esto quisiera subrayarlo en el sentido de participativo, capaz de sumar esfuerzos de todos y que ayude a crear un ecosistema completo y complejo para llevarlo a cabo. Y quiero mencionar que en FIMPES, que agrupa actualmente 113 universidades con arriba de 550,000 estudiantes, las universidades que han participado en el esfuerzo, que quiero compartir algunos elementos, pues tienen actualmente alrededor de 1,300 investigadores nacionales, algunos de ellos, por cierto, afiliados a Prociencia y activos en esta red. Y quisiera mencionar algunas de ellas. Tenemos 2 conjuntos de universidades perfectamente diferenciados. Algunos de ellos han tenido la investigación como una parte central en su quehacer universitario desde hace mucho tiempo. Ahí está, por ejemplo, la Iberoamericana, el Tecnológico Monterrey, el ITAM, la UDLA Puebla, por mencionar algunas de ellas. Pero tenemos algo que es muy importante, que es un movimiento creciente de universidades que incorporan la investigación como una parte central de su modelo educativo, que incrementan y han incrementado de manera significativa en los últimos años el número de investigadores, su participación en redes, la infraestructura en laboratorios, las alianzas y, por supuesto, el convertirlo esto en una competencia estudiantil, una competencia sujeto al desarrollo y a su pues, apoyo dentro del currículum y en actividades co- y paracurriculares importantes. Es importante en este sentido que se creó un grupo para analizar esta ley de una manera colegiada, de una manera crítica, y a partir de ahí han surgido 2 documentos. Uno es un posicionamiento general de las universidades particulares sobre las necesidades de México para el futuro, y otro es una serie de observaciones al anteproyecto de CONACYT bajo el formato muy común para este tipo de iniciativas, texto actual, texto propuesto y razones de cambios. Quisiera comentar también que pues, algo que ha visto esta comunidad de universidades es la necesidad de establecer otras formas de trabajo. Estamos integrando actualmente un consorcio, y esto creo que es muy importante, un consorcio para trabajar juntos en una red para la búsqueda de vinculaciones, alianzas y recursos provenientes de convocatorias en el extranjero. Quisiera comentar también que tuvimos una segunda reflexión, que está muy cercanamente con Prociencia, con la red NACECIT, de los distintos estados de la República, y lo que buscamos en esto es pues, lo mismo que han comentado mis colegas rectores, que es la búsqueda de una ley más robusta, que como decía al principio, nos ayude a generar una avenida para canalizar pues esta necesidad social tan importante. Hay varios elementos importantes. Uno de ellos, y está previsto en la norma, que quisiera subrayar,
es la importancia del desarrollo sostenible. La ley habla de la necesidad de utilizar la ciencia, la tecnología, la innovación, las humanidades para la solución de problemas sociales. Es importante asignar a esto un enfoque regional y un enfoque global. No estamos solos, considero que es muy importante sumarse a redes de investigación global, países con desarrollo semejante o países que han desarrollado tecnologías relevantes para la atención de estos problemas nacionales. Y es importante en esto hacer eco de aquel documento, ya fue mencionado, de ANUYES, en que hacía referencia de manera muy puntual a los objetivos de desarrollo sostenible. Fundamental, ampliar la base. En México tenemos actualmente 0.7 investigadores por cada 1,000 habitantes, una meta que podría considerarse en los transitorios de la ley, es importante tenerla como una visión a largo plazo, es pasar a 5 investigadores por cada 1,000 habitantes. Esto nos dejaría todavía abajo de muchos otros países en el mundo, pero nos ayudaría a formar, a pensar cómo reforzar toda esta cadena de formación de recursos humanos orientados a la investigación y a la solución de problemas, a la innovación en particular. Se hablaba también del financiamiento. No hemos cumplido con este objetivo de 1% del Producto Interno Bruto. Se mencionaba también el objetivo o el promedio que tienen países de la OECD, por ejemplo, es 2.5%, y ese debe ser también un objetivo de largo plazo para incorporar en los transitorios de la ley. El gasto en investigación y desarrollo experimental debe tener ese tipo de niveles. Pero también en algunas de las discusiones que me ha parecido muy prudente en universidades públicas, en universidades privadas, se ve la necesidad de tener otro parámetro que puede ser un parámetro muy fácil de estimar, y es el gasto, el porcentaje del gasto del gobierno, los distintos órdenes de gobierno, los distintos niveles, federación, estados, municipios, que se dedica a estos temas. De aquí la propuesta, de nuevo, para que se considere como un objetivo de largo plazo, es llegar al 2.5 del gasto total. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es muy importante, algo que se ve y es una de las discusiones que surgen de estos grupos de trabajo, la importancia de incrementar y crear nuevos vehículos. Tenemos centros, tenemos universidades públicas. Es importante también ver la posibilidad del surgimiento de polos de investigación, innovación, de emprendimiento con vocación regional de carácter abierto. Es decir, el proyecto CERN, sin duda, es probablemente el mejor ejemplo a nivel global, pero es muy importante tener este tipo de capacidades que puedan ser utilizados de manera abierta por los distintos jugadores. Y este tipo de competencias y de capacidades son muy importantes. Se hablaba también, por supuesto, de la ciencia abierta. Es importante darle contenido a este concepto. Tenemos que tener repositorios digitales de ciencia, de fuentes tanto nacionales como internacionales. Es importante también tener ese repositorio, ese sistema nacional de bibliotecas digitales, porque México es un país que resalta, incluso entre países con desarrollo comparable, por la falta de recursos digitales y por no hablar de los recursos tradicionales en bibliotecas y otros centros de información para la población, que ayude a despertar esa cultura y ese respeto por cada uno de los elementos que ya han sido mencionados: humanidades, ciencia, tecnología y, por supuesto, innovación. La ley tiene aspectos que consideramos muy positivos, como derecho humano, ciertamente, como beneficio a la ciencia, beneficio también a la innovación. El enfoque ético y de responsabilidad ambiental, que está plasmado de manera adecuada. El enfoque de ciencia abierta, daré algún comentario posterior al respecto, pero consideramos que son temas importantes. ¿Cuáles son algunos de los temas que surgen de esta discusión como aspectos que podemos considerar críticos y que aparecen, por supuesto, dentro de las recomendaciones que pues hemos sometido a la consideración de las autoridades? El primero es la inclusión. Este tema ha sido ya abordado por los colegas rectores. La participación social, privada, universitaria es fundamental. Es importante también hablar de la colaboración público-privada de una manera mucho más abierta, más incluyente, de una forma más habilitatoria, ¿no? Y esto, el texto actual de la ley realmente no lo promueve.
El enfoque a ciencia abierta es importante, pero algo que ha surgido de la discusión como un tema muy importante es no olvidar el reconocimiento estratégico de derechos de propiedad intelectual. Y esto es algo que conviene precisar como un mecanismo transparente que asegure procesos, por ejemplo, de coinversión o de participación en triple hélice, como ya ha sido incluso mencionado, y que se oriente a fortalecer sectores. Estos son temas muy importantes. La ciencia abierta no puede excluir la posibilidad de reconocimiento estratégico de derechos de autor, sobre todo derecho intelectual, cuando se habla de una ciencia que es ante todo una producción mundial. Y esta dimensión internacional es una dimensión que está pues realmente ausente del anteproyecto que estamos discutiendo. La distribución de competencias a nivel federal es muy importante. Yo que hablo orgullosamente, nacido en la Ciudad de México, pero criado en Monterrey, yo le diría, cada vez que vemos una reforma al artículo 73 constitucional nos preocupa, porque estamos hablando de centralización progresiva. Recuerden ustedes que en términos de las facultades generales, lo que no está previsto para el municipio ni para la federación corresponde a los estados. Esto significa que le concede la Constitución tradicionalmente a los estados una capacidad de innovación, una capacidad de exploración que en otras federaciones, que por cierto no son muchas a nivel mundial, son temas muy importantes. Entonces, algo que es importante en este sentido es asegurarnos que esa ley general que emerge de la reforma constitucional al tercero y al 73 nos dé un federalismo abierto y constructivo. Ya lo comentaban las rectoras de Veracruz y de Querétaro, necesitamos esta relevancia regional como un elemento para ir construyendo esta ciencia, tecnología y procesos de solución de problemas vía innovación en los estados. Algo que hay que cuidar muchísimo es lo que prevén las leyes generales, que son las facultades o atribuciones exclusivas de los estados. Esto es importante construirlo. Otro elemento que consideramos importante es promover la capacidad de uso y promoción de la ciencia, tecnología y la innovación en toda la administración pública federal y de los estados. Creo que uno de los grandes objetivos que podemos ver en otras leyes de ciencia y tecnología en otras partes del mundo es que el Estado se tiene que preparar para ser competente en el uso de esto. Esto no implica no solamente pues el trabajo, la ubicación de más investigadores y más científicos, tecnólogos dentro del Estado, sino también que sea ese objetivo de desarrollar competencias dentro de las funciones centrales de cualquier entidad pública, independientemente del nivel que tenga. El fomento a la innovación es algo que claramente se puede reforzar en el proyecto de ley. Algo que es fundamental es construir un padrón de empresas de base tecnológicas, por ejemplo, y reforzar la cadena de incubación, fondos ángel, aceleradoras, que es un lenguaje que está mayormente ausente en el proyecto actual y que consideramos importantes. Algo que también ha sido muy discutido es el esquema fiscal. La rectora de Querétaro, Teresa, hablaba de casos en donde ha habido excesos y ha habido abusos. No lo dudo, pero yo creo que es muy importante ver la manera en que le construimos una base con una visión de futuro, de largo plazo y con una visión de integrar a los distintos actores. Esta concatenación de actores, estas cadenas de valor agregado que llevan finalmente a la innovación son fundamentales. Se hablaba también de la articulación de la Ley General de Educación Superior y de la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto es fundamental. Así como los rectores de universidades públicas hablan del proceso virtuoso de discusión de la Ley General de Educación Superior, nosotros también, pensando en el último título que compone esta ley y habla de la educación superior de las universidades particulares, también tuvimos el beneficio de participar en el diálogo. Y creo que al final de cuentas tenemos una normativa y una base para reconstruir nuestras instituciones que es muchísimo más potente. Este esfuerzo nos falta en este caso. Y aquí vemos también
la necesidad de articular las dos leyes. Algo que proponíamos, por ejemplo, nosotros, que no entró finalmente en el anteproyecto final que conocemos, el proyecto que está ya en el Congreso previo, imagino, a su dictamen final y aprobación en su caso, es la capacidad de incorporar modelos educativos vinculados a investigación y desarrollo, vinculados también a empresas 4.0 y empresas de base tecnológico. Entonces son temas fundamentales que pueden reforzarse a la hora de conceder y autorizar modelos educativos y de conceder la creación de programas, sobre todo en las áreas de ciencia, que permitan articular además licenciatura y posgrado como una cadena que nos lleve a la formación de científicos. Y quisiera hacer un comentario final. El enfoque de trabajo del grupo de universidades ha sido, creo que, muy constructivo. A mí me ha gustado mucho ver cómo se ha enfocado fundamentalmente en cómo fortalecemos al país como un todo, a nuestras instituciones, para crear vehículos que nos permitan canalizar recursos de una manera productiva y generar procesos virtuosos de fortalecimiento de estas cadenas de valor social. Con respecto a los derechos humanos, hay un tema que no quisiera dejar de mencionar, y es que se considere a los investigadores bajo la misma perspectiva de derechos humanos. También fue comentada por la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. En este sentido, es muy importante dar un trato equitativo a los investigadores, independientemente de si sucede que trabajan en una universidad pública o en una universidad privada. Realmente el esfuerzo y la inversión que se está dedicando de manera creciente en las universidades privadas es significativo. Yo quisiera invitarles a todos ustedes que se imaginen un ecosistema mucho más robusto, en que tengamos polos de desarrollo adicionales, no solo en las universidades públicas, sino también en universidades públicas, en empresas, en gobierno. Esa visión creo que la debemos de reforzar en el texto de una ley de largo plazo, una ley general que nos ayude a integrar estas funciones críticas del Estado, que involucran de manera muy orgánica, de manera que debe ser muy constructiva a investigadores y a instituciones. Para ellos también, quisiera terminar con esto, se requiere generar un contrato social, es decir, unas reglas claras, estables, que permitan planear carreras académicas, que permitan planear esfuerzos de inversión en las universidades, tanto públicas como privadas, que permitan fincar programas de formación de recursos para la ciencia, la tecnología e innovación con una visión de largo plazo. Con esto termino y agradezco nuevamente la invitación para estar aquí el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Bernardo, no solamente por el análisis tan detallado, sino también toda la serie de propuestas y alternativas que podemos seguir, ¿no? Y esto de ciencia abierta, estos lugares donde podemos debatir y podemos construir, realmente ha sido una ventana de alguna manera esperanzadora. Hay muchos comentarios, hay muchas felicitaciones en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube. La primera es que aplauden que estén aquí rectoras y rectores de universidades estatales, de universidades privadas, ¿no? Públicas, que entonces esto sí le da un diálogo realmente diverso y podemos ver distintos contextos y distintas realidades del mismo problema que estamos viviendo todas las personas que conformamos a la comunidad académica de México. Si les parece, voy a dar lectura a varias preguntas y me gustaría si pueden ir tomando las preguntas que ustedes consideran que pueden responder. Empiezo con las primeras preguntas de Alexis Contreras. Menciona cuáles son las consecuencias de no incluir a las universidades en este anteproyecto de ley. La doctora Susana Quintanilla hace un comentario: las humanidades y las ciencias sociales somos parte de la ciencia y de la investigación científica. Miguel Ángel Méndez: ¿debe CONACYT ser un órgano rector que decida sobre la investigación o un facilitador de las actividades de investigación? Y también hay varias preguntas y opiniones en donde quieren saber la opinión sobre la composición de este Consejo de Estado que se menciona en este anteproyecto de ley.
termino con esa primera ronda de preguntas. No sé si gustan empezar en el mismo orden que presentaron o como ustedes gustan. Pues, Rodrigo. Entonces, adelante, Sara. Sara, después gracias. Rodrigo. He estado leyendo las preguntas que salen en pantalla y reconozco la preocupación de quienes nos escuchan que coincide con nuestras inquietudes. Creo que está muy claro. La investigación científica en este país la llevamos a cabo las universidades mayoritariamente y el CONACYT se creó para sistematizar y para organizar lo que hacemos en donde se lleva a cabo la investigación, que son prioritariamente las universidades. Y luego están, por supuesto, también los centros de investigación del CONACYT. Me parece que estamos todos de acuerdo en que la ley que se ha presentado, la iniciativa que se ha presentado, no coincide con los intereses de quienes hacemos investigación. Y en ese sentido, a mí me parece que la conclusión de una reunión como esta es que se retire esa iniciativa y que se proceda a hacer foros abiertos en que se escuchen las propuestas y haya un debate y haya una construcción consensuada en la que haya participación de los científicos, de quienes hacen ciencia. Pero estoy preocupada porque acabamos de pasar por el proceso de los fideicomisos y vimos cómo las universidades nos pronunciamos al respecto. Nosotros hicimos pronunciamientos explícitos solicitando que se revisara uno por uno y se viese si había corrupción en alguno, que se procediera en consecuencia, pero que no se recortaran con un tijeretazo ciego a fideicomisos que estaban posibilitando los funcionamientos de los centros CONACYT. Y fue irrelevante nuestra participación. Entonces, ahora estamos aquí con este convencimiento de que quienes participamos en la generación del conocimiento, en su distribución, en su aplicación también, deberíamos de formar parte de quienes redacten una iniciativa. Y a mí me preocupa que este foro, como ocurrió con los pronunciamientos con respecto a los fideicomisos, no se ha tomado en cuenta por los legisladores. Y eso me parece que es muy lamentable, como las expresiones de pesar de la doctora Teresa García Gasca, que no encuentra el apoyo para un trabajo de investigación tan relevante que lleva a cabo la Universidad de Querétaro para desarrollar una vacuna en nuestro país. Estamos levantando la voz, estamos haciéndolo a gritos y no hay una reciprocidad, no se escuchan nuestras voces por parte de quienes son supuestamente representantes de nosotros, los legisladores. Así es. Doctor Rodrigo, la opinión sobre este Consejo de Estado, ¿qué nos puede decir de la conformación de este Consejo de Estado? Y aprovecho también para traer de nuevo el comentario de que las humanidades sí son consideradas dentro de la ciencia. ¿Por qué ha habido esta desvinculación, ¿no? Como lo mencionaba la doctora Teresa también, ¿no? Que se ha dado un papel un poco relegado, ¿no? A las humanidades. Correcto, sí. Bueno, el Consejo de Estado, según el artículo 30 de la iniciativa que ahora se propone, es la cabeza, digamos, y el responsable último de la política en materia de ciencia y tecnología. Es la máxima autoridad, es la entidad del gobierno federal que es responsable de la política nacional en la materia y está integrado básicamente por secretarios de Estado, con voz y con voto, quienes van a ser al final, en última instancia, quienes decidan la agenda de Estado en materia de investigación. Los integrantes del Consejo de Estado es el presidente de la República o la presidenta, o el director general del Consejo del CONACYT, y los titulares o las titulares de las secretarías de Estado, con voz y con voto, de tal suerte que es una instancia centralizada que no reconoce o que no va a incluir a diversos actores
que son los relevantes en el área de las humanidades, las ciencias, el desarrollo tecnológico y la innovación, que son una cantidad enorme de actores, empresarios, científicos, humanistas, colegas de las universidades privadas, públicas, centros públicos de investigación, los estados, las regiones en las que se va a dividir en esta propuesta, etcétera, de tal modo que es una decisión relativamente central, una propuesta de una gestión organizacional centralizada y vertical, la que propone esta iniciativa respecto a la emisión de una agenda de Estado en materia de ciencia, tecnología, innovación y humanidades. Las humanidades son, respecto al otro comentario, las humanidades son una forma de conocimiento distinto al científico. Hay toda una serie de debates desde el siglo XIX sobre las formas en que operan, se valida el conocimiento, se produce el conocimiento en las humanidades y en las ciencias. Toda la filosofía de la ciencia, la historia reciente de la ciencia ha mostrado cómo, digamos, emparentadas, altamente emparentadas, no estoy diciendo que sean inconmensurables entre sí, pero sí tienen sus diferencias, tienen sus propias formas de validarse, de producirse, y sus propias comunidades históricamente también tienen trayectorias peculiares, digamos. Entonces, por eso yo defiendo que son dos conocimientos distintos que vale la pena reconocer, y el CONACYT antes apoyaba las humanidades. Una de las comunidades más sólidas en este país son los historiadores. Si uno revisa los datos de la cantidad de historiadores que hay en el SNI, es una de las comunidades más robustas, pero me parece que hacer explícito y la función de las humanidades en el diseño de políticas públicas es fundamental, y como yo decía, la propia iniciativa tiene que honrar el incluir a las humanidades como un espacio de discusión, de mucho mayor debate, que la iniciativa, como decía, tiene que honrar. Entonces, sí son formas de conocimiento distintas. Perfecto, muchas gracias. Doctora Teresa, aquí veo una pregunta dirigida a usted de parte de Rosalba Casas, donde menciona, ¿crees que se podría recuperar aprendizajes previos para contar con una propuesta de ciencia, tecnología e innovación basada en procesos participativos, incluyentes y lograr el uso público de los conocimientos? Y aquí yo sumo una pregunta en base a la exposición que tuvo previamente, de esta desvinculación que hablaba usted entre gobierno, el sector privado, ciencia. ¿Cómo deberíamos de articularnos para verdaderamente ir como toda una comunidad en un conjunto y verdaderamente hacer una propuesta congruente? Gracias, Carla. Fíjate que justo estaba yo pensando, y a partir de lo que decía Sara, yo también coincido, este anteproyecto tiene que rehacerse. Vamos a decir, hay cosas rescatables, eso es cierto, y creo que lo que tenemos que hacer es volver a trabajar en él. Ya tenemos un buen ejercicio, un buen ejemplo, que puede ser perfectible, y es todo el trabajo que se hizo alrededor de la Ley General de Educación Superior. Se hizo de verdad un muy buen trabajo en donde participamos las instituciones de educación superior públicas y privadas, participaron legisladores, participó la misma Auditoría Superior de la Federación con el tema de los recursos, la Secretaría de Educación Pública, CONACYT, en fin, fue un ejercicio plural que terminó en un acuerdo de Tlatelolco aquí en este 2019. Y que deberíamos retomar, porque al final es un trabajo hecho, consensuado, muy pesado, muy bien pensado, y si bien estaba vinculado y orientado a la Ley General de Educación Superior, no tiene por qué no trabajarse y aprovecharse lo que ya se hizo previamente para este anteproyecto de ley. Que se decida si las humanidades quedan dentro de esta ley o en otra, y si sí quedan, ¿cómo? Que se incorporen las estrategias, que se digan los cómo de lograr la vinculación entre el sector gubernamental, el sector productivo y la academia,
que se hable de cómo sí se van a lograr los incentivos fiscales para que entonces podamos contar con este apoyo privado, ¿no? Que finalmente son casos de éxito, no casos de éxito, son realmente costumbres de éxito en otros países. Si nosotros revisamos, les voy a volver a dar el ejemplo de las vacunas. De las primeras vacunas que empezaron a sonar en el mundo estuvo la de Oxford AstraZeneca. ¿Y por qué la Universidad de Oxford con una farmacéutica? Pues porque hay una vinculación estrecha, porque se conocen, porque trabajan en conjunto, no en muchísimos proyectos, porque ya hay una cultura de la vinculación y de la alianza y de la colaboración. No tenemos que inventar el hilo negro, hay de verdad ejemplos en el mundo que México podría tomar para empezar a generar estas alianzas. Así que creo que sí, efectivamente, hay mucho conocimiento previo que se puede aprovechar para poder rehacer este anteproyecto de ley. Pero lo primero que necesitamos es de la escucha, de la sensibilidad de las autoridades. Necesitamos que las autoridades comprendan que gobiernan para nosotros, para la sociedad, que están para servir a la sociedad y que estos proyectos de ley están justamente o deben estar justamente dirigidos para encontrar el bien común. Hay que saber decir me equivoqué, hay que aceptar cuando las cosas no están funcionando bien y creo que finalmente ese es el primer punto. Necesitamos que entonces la directora del CONACYT, Elena Álvarez Bulla, la Secretaría de Educación Pública, el subsecretario de Educación Pública, que además es una persona sensible, es un buen interlocutor, la Dirección General de Educación Superior y el propio presidente de la República acepten que este anteproyecto de ley no sirve, no nos representa, necesitamos trabajarlo en conjunto, porque si no, vamos a tener otro fracaso, vamos a tener otra ley que no sirve, que es letra muerta y que aunque tenga muy buenas intenciones, no va a solucionar, no va a ayudar a salir adelante al país en el tema de ciencia, tecnología, humanidades y desarrollo del conocimiento. Es bien importante, Carla, porque si no, vamos en picada. Mira, del 2017 para acá, los proyectos en la Universidad Autónoma de Querétaro han disminuido en al menos un 80%. Estamos trabajando con el 20% de lo que teníamos. Las becas, la matrícula de maestría se nos está disminuyendo importantemente, más la de maestría que la de doctorado. ¿Qué está pasando? Las políticas de CONACYT no están favoreciendo a las y los jóvenes para estudiar una maestría. No está funcionando. Hay que aceptarlo. Pero creo que tenemos casos de éxito, que tenemos ejemplos y camino andado propio que podemos aprovechar para rehacer este anteproyecto de ley y sea un anteproyecto que realmente responda a las necesidades. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Doctor Bernardo, una pregunta dirigida a usted por parte de Miguel Ángel Méndez. ¿Qué opinión tiene sobre la cancelación a partir del 2022 del estímulo del SNI a investigadores adscritos a instituciones de educación superior privadas? También la doctora Judith Zubieta le preocupa la equidad epistémica, pero no las inequidades institucionales, es un comentario pregunta. Y también para usted, Luis Ignacio Reyes, hablando de ciencia abierta, ¿cómo incluir a los ciudadanos en las políticas sobre CTI si de entrada no se incluyen a los profesionales de la ciencia, tecnología y la innovación? Son todas muy buenas reflexiones. Empezaría diciendo que para mí el primer comentario es no podemos perder tiempo. Vamos tarde y tenemos un entramado institucional y orgánico, normativo, hoy por hoy, que debemos de actualizar. Y lo tenemos que actualizar bien. Si nosotros no actualizamos este entramado de una manera adecuada, vamos a seguir rezagando la incorporación de la ciencia en nuestro país. Recuerden ustedes un dato que CONACYT nos comparte con frecuencia. Hay más investigadores mexicanos fuera de México que investigadores mexicanos en nuestro país. En economía decimos que las personas votan con los pies, ¿no?
Y a eso se refiere el tema. O sea, van escogiendo participar en ecosistemas distintos. Pues yo creo que algo que es muy importante y es una reflexión que a mí me parece muy potente de las discusiones que hemos tenido, es que hay elementos que pueden ayudar a construir historias, ¿no? Piensen ustedes en la aplicación del marco lógico, por ejemplo, para diseñar procesos no solo de intervención, sino diseños de investigaciones con impacto social, ¿no? Es decir, hay metodologías que nos ayudan a conducir y avanzar en ese tipo de situaciones. Creo que es muy importante construir a partir de los famosos árboles de problemas y modelos de causalidad, cómo se puede construir una ley habilitante, una ley que sume, ¿no? Yo creo que el gran reto en estos momentos en nuestro país, y es común en muchos países del mundo, yo ya todos, que el que va a tener más éxito es el que sume más, ¿no? Y el que sea capaz de generar cadenas de valor agregado más robustas, más amplias, más optimistas, más luminosas, ¿no? Que ayuden a forjar ideas de futuro. Entonces, ese sería un poco mi primer comentario. Yo diría que la inclusión ciudadana es fundamental. México, en los últimos años, y es algo que me parece que puede retomarse como un lenguaje incluyente, potente dentro de cualquier iniciativa, es que recuerden ustedes los sistemas productos, sistema producto de maíz, sistema producto frijol, sistemas productos de agropecuarios, sistemas productos asociados a pequeños productores para irnos a la base social. Luego podemos tener otro tipo de lenguajes, pero que hablan fundamentalmente de lo mismo, clústeres industriales, cadenas de exportadores, lo que ustedes quieran y manden. Pero ahí es donde se incorporan los diálogos. Ahora, ¿qué es lo que pudiera decir? ¿Cómo puede tener voz el ciudadano? Pues yo creo que a lo mejor yo soy muy federalista en el sentido que me gusta ver las competencias de los estados. ¿Quién puede dialogar con la gente? Las personas, las organizaciones que están cerca de las comunidades. Y ahí hay una gran cantidad de conocimientos, de vínculos en la ejecución de los programas municipales, estatales, que deben ser parte de la construcción de las necesidades de ciencia y deben ser parte también de la construcción de la manera en que la tecnología se difumina, se da a conocer, se construye una cultura del uso de nuevas tecnologías y demás. Pues yo creo que al final de cuentas lo que yo vería es cómo, creo que un elemento central es cómo se suma, cómo se incorporan a los distintos actores para estar cerca de la ciencia. A mí me llama mucho la atención, no lo he checado en los últimos años, pero cuando uno ve la perspectiva tecnológica de China, por ejemplo, es impresionante, ¿no? Finalmente hay una idea de cómo China puede ir incorporando recursos. Déjenme darles un ejemplo. Cuando hay yacimientos de gas muy profundos, que probablemente eso refleja la situación de parte del territorio y de la orografía, la topografía de ese país, porque esas tecnologías no las va necesariamente a buscar otro tipo de países. Entonces, una perspectiva tecnológica bien armada ayuda a construir prioridades, pero con una racionalidad de largo plazo, ¿no? Y ese tipo de encadenamientos orgánicos me parece que son muy importantes en una discusión de este tipo, ¿no? El encadenamiento hacia las comunidades, pero el encadenamiento hacia una visión de un país que es capaz de utilizar de manera responsable y de manera constructiva sus recursos con una filosofía de sostenibilidad, como mencionábamos ahí, pues recordando lo que muchos de nuestros colegas en las reuniones que hemos tenido mencionan, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tema. No es centralizar la toma de decisiones, es abrirla. Es abrirla para que el diálogo nos permita sumar y podemos concatenar después de haber escuchado. A mí me ha gustado escuchar el lenguaje de mis colegas rectores, porque es lo que nos están invitando. Una ciencia abierta, ¿no? Para que la ciencia sea abierta hay que escuchar, ¿no? Como que es un elemento fundamental. Y yo les diría que finalmente, para terminar, la incertidumbre sobre el marco regulatorio es devastadora. Recuerden ustedes,
el aporte que hace pues el Estado a través de CONACYT a los investigadores de universidades privadas va a personas físicas concretas que tienen una trayectoria de preparación, de compromiso con la ciencia y la tecnología, pero también obliga a las instituciones particulares a que inviertan una cantidad equivalente de recursos en infraestructura de investigación y en otros elementos que el propio CONACYT puede caracterizar como adecuados, ¿no? Entonces, todo el mundo pone, no estamos hablando de una dádiva, de una merma al erario público, sino estamos hablando de una manera de apalancar recursos públicos, recursos privados, para tener una ciencia más amplia, que le llegue a más mexicanos y que ayude a construir, insisto, cadenas de formación, de respeto a la ciencia, la tecnología e innovación, las humanidades, por supuesto, cadenas más largas que nos ayuden a tener esta complementariedad entre los distintos actores en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. Y dándole seguimiento con lo que usted está concluyendo, precisamente Rafael Vázquez menciona que dentro de las responsabilidades de los rectores de las universidades es difundir su inconformidad con la nueva ley ante el público en general y ante los legisladores. Este foro es un foro de convencidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aplaudimos muchísimo la presencia de ustedes y que nos están compartiendo la visión que tienen como rectores y desde sus instituciones. Sonia Guadalupe Sayago en Facebook menciona que los ciudadanos deben conocer las repercusiones reales de lo que sucederá si esto se aprueba, que es un poco lo que mencionaba al final el doctor Bernardo sobre la ciudadanía. Gabriela Dutrenit en Facebook pregunta, ¿qué impacto, esta pregunta va dirigida para la doctora Sara, qué impacto tendrá en la docencia y en la formación de ciudadanos este anteproyecto de ley de CONACYT que no se plantea financiar la ciencia básica? Pues desde luego tiene un impacto. Hay que decir que las universidades autónomas seguimos nuestro quehacer. Hay que decir que nuestros programas educativos se mantienen. Y de hecho, una de las funciones sustantivas de las universidades es la investigación. Y asimismo, en la docencia, en los distintos niveles, la licenciatura, pero sobre todo los posgrados, la maestría y el doctorado, los estudiantes generan conocimiento. Es decir, en las universidades vivimos el proceso de la formación en los campos científicos y nuestros académicos como nuestros estudiantes son generadores de conocimiento. El tema es, las universidades estamos haciendo nuestra parte, pero dado que nuestros presupuestos son limitados y están etiquetados para nuestros compromisos laborales, existe esta instancia del CONACYT para el apoyo a las investigaciones, tanto básicas como aplicadas, en las que cíclicamente los académicos, los científicos buscaban estos apoyos, concursaban por ellos. Si esto se detiene, las universidades verán limitadas sus investigaciones, en las cuales participan no solo los académicos, no solo los investigadores, no solo los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, sino también los estudiantes, los tesistas, los generadores de conocimiento que se están formando en nuestras instituciones educativas. El efecto de tener el apoyo a la ciencia básica es en detrimento de la calidad de la formación y de la educación que llevamos a cabo en nuestras instituciones. Pero las instituciones vamos a seguir trabajando, las instituciones vamos a seguir formando jóvenes y vamos a seguir realizando investigación. El asunto es la búsqueda de que el Estado apoye a esa generación de conocimiento y a esa distribución del conocimiento, porque constituye un derecho humano. Muchísimas gracias, doctora Sara. Hay una infinidad de comentarios y de preguntas, me alegro muchísimo. Me gustaría ya ir acotando e ir cerrando, entonces le daría la palabra al doctor Rodrigo, la doctora Teresa y finalizar con el doctor Bernardo sobre tres cuestiones que están
presentadas de distinta forma en varias preguntas y comentarios. La primera es que se percibe como que actualmente hay una falta de interés en la ciencia, ¿no? A nivel de gobierno, de apoyar la ciencia en México. Hay una nula organización o mala organización de científicos de las universidades, de las instituciones. Entonces, una de las preguntas es cómo nos organizamos, ¿no? O sea, como comunidad, cómo fincar una postura de las instituciones, pero una postura que pueda permear para llegar a entablar una conversación y un diálogo con CONACYT, con los tomadores de decisiones y tener el apoyo de la ciudadanía. Sí, muchas gracias. Yo quisiera primero subrayar que antes de concluir mi intervención, que las universidades históricamente en este país han participado en actividades que tienen que ver con solución de grandes problemas nacionales. Creo que forma parte del espíritu de buena parte de las universidades públicas, de algunas de las privadas también, de participar activamente en la atención a problemas de orden social, de orden cultural, de orden tecnológico. Es decir, hemos sido sujetos activos y queremos seguir siendo sujetos activos. Por eso esa enorme preocupación frente a esta iniciativa de ley, pero también respecto a anteriores políticas de ciencia y tecnología que hubo en el país. Yo creo que es fundamental que la comunidad científica, que la comunidad humanística nos organicemos, que participemos con nuestras instituciones justamente para defender y proponer una política de ciencia, tecnología y humanidades que sea auténticamente promotora desde ciencia de frontera, ciencia básica, hasta trabajos que puedan tener una mayor intervención inmediata. Las universidades ya tenemos capacidades en eso, tenemos expertise, lo hemos hecho durante mucho tiempo. Y cuando hablo de las universidades, hablo también de cualquier otra institución de educación superior, los centros públicos, es decir, me refiero a este conjunto de instituciones que tienen ya una expertise, que tienen ya capacidades desarrolladas justamente para intervenir inmediatamente y atender problemas, pero también realizar actividades e investigación de frontera, que al final todo ello nutre, enriquece enormemente la vida docente y la formación de nuestros alumnos, de nuestras alumnas. Yo creo que esa es justamente la enorme riqueza de las instituciones de educación superior al realizar investigación o intervención y cómo se nutre esto en la docencia, y la propia docencia al mismo tiempo retroalimenta a la investigación. Es una reciprocidad de apoyo y de enriquecimiento. Entonces, yo creo que, como ya se ha dicho aquí, las universidades tenemos que participar activamente para que el poder legislativo abra un debate nacional respecto a este asunto. No es menor el reto. Este país tiene una enorme cantidad de problemas de todo tipo, en cadenas de producción, como ya se señaló Bernardo, en pobreza, en desigualdad, cambio climático, estamos destrozando el ambiente, contaminando los cuerpos de agua. Es decir, la cantidad de problemas, los problemas urbanos son terribles y justamente por eso se requiere la participación de todos los actores relevantes que podemos contribuir a solucionar estos problemas. Yo creo que ese es nuestro gran reto, no es menor, y esta iniciativa no creo que contribuya significativamente a resolver estos problemas. Por eso tenemos que ir avanzando y sobre todo participando activamente, y tenemos una comunidad pequeña, sí, pero qué bueno que hoy está muy activa y yo creo que tenemos que mantenernos activas. También el otro gran problema es que la propia comunidad se ha fragmentado, los sistemas de evaluación son individuales, no son colectivos. El SNI evalúa la productividad individual de cada uno de nosotros y por ahí reconoce a través de beca o a través de un emolumento de otro tipo de ingreso. Al interior de las universidades muchas veces también la evaluación es individual. Entonces eso ha fragmentado a la comunidad, eso ha individualizado y no ha permitido que buena parte de nuestros proyectos individuales estén acompasados o sean paralelos o estén acompañando a los proyectos institucionales.
Entonces hay una tensión permanente entre proyectos individuales y recompensas individuales, y por otro lado, las instituciones que tienen sus propios proyectos, que no siempre están acompasados con los proyectos individuales de los científicos. Eso es terrible. Yo creo que eso también tendríamos que reflexionar, ya que tenemos una comunidad que ahora está muy activa. Gracias a todos por su participación y sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Doctora Teresa, por favor. Gracias, Carla. Fíjate que la pregunta es muy interesante, muy difícil de contestar porque no hay una sola respuesta, o sea, no hay respuesta única. Hemos hecho muchos ejercicios. De forma natural, en México tendemos a ocuparnos, digamos, de nuestras actividades propias y no tenemos una cultura política real que nos aglutine y que nos mueva para poder hacer cambios importantes. Pero eso no quiere decir que no lo hagamos. Sí lo hemos hecho, hemos logrado cambios importantes. Creo que la pandemia nos afectó un poco, nos detuvo un poquito, teníamos un ritmo de trabajo ya con una inercia muy importante, y la pandemia nos detuvo y bueno, además nos enclaustró y nos hizo a las universidades ver cómo funcionábamos, ¿no? Ahorita ya estamos funcionando un poquito mejor, aún seguimos en un proceso pandémico, pero creo que ya podemos distraernos un poquito más de lo esencial, porque ya la universidad camina y vamos ahora entonces a retomar el camino de este anteproyecto de ley. Decía yo en mi intervención pasada que hay ejercicios exitosos anteriores, exitosos para la comunidad, pero habría que ver qué tanto en realidad nos están escuchando, y a mí eso sí me preocupa, porque lo hemos repetido muchas veces durante esta charla. Se entregan proyectos, hay intenciones y se plasman ideas, pero no nos escuchan. Entonces necesitamos hacer un alto en el camino y pedir que se nos escuche. Ahorita con la cuestión electoral en México, yo creo que difícilmente las y los legisladores estarán interesados en ver cualquier otra cosa que no sean sus campañas electorales. Entonces me parece que es muy buen momento para exigir que esta ley, que este anteproyecto de ley se detenga y que nos pongamos a trabajar en ello, que nos organicemos. Ahora ya sabemos manejar un poquito mejor las redes y las vías remotas, podemos hacer foros de trabajo mucho más ricos, podemos aprovechar este tipo de conjuntos de voluntades como Prociencia México. Podemos generar pronunciamientos conjuntos. Es muy importante que nos pronunciemos, es muy importante que definamos nuestra postura, porque mientras no la definamos, no estamos siendo escuchados, y que hagamos un calendario de trabajo para poder retomar este anteproyecto y presentar una contrapropuesta. De otra forma, si dejamos que todo el trabajo lo vuelvan a hacer las personas que ya hicieron pues no tenemos mucho más de dónde salir. Nos tenemos que poner a trabajar. Así que creo que más bien es tomar manos a la obra, organizarnos desde ya, solicitar, pedir, exigir que este anteproyecto se detenga y que se reciba un próximo anteproyecto que estaremos presentando a las instituciones de educación superior, trabajando en conjunto a través de foros y a través de diferentes estrategias que necesitamos armar. Eso es lo que necesitamos hacer, porque de otra forma el tiempo se va a ir, las y los legisladores pues volverán o no serán electos, no lo sabemos, eso va a depender de nosotros finalmente, pero llega una nueva legislatura y es como un poco volver a empezar. ¿Por qué no empezar a trabajar en ese sentido? Y bueno, pues agradecer infinitamente este espacio. Nos hace mucho bien escucharnos y salirnos un poquito de lo emergente y venir a la realidad y decir pues que estamos aquí en la UAC con toda la mejor disposición de poder trabajar en conjunto. Hagámoslo, porque de verdad que sí, nuestro país tiene el talento, tiene el conocimiento, manejamos la tecnología, el conocimiento, las estrategias en cualquier área, al igual que en cualquier parte del mundo, y lo único que necesitamos es en verdad el impulso decidido
de nuestros gobiernos para poder salir adelante. Así que pues lo tenemos que lograr. Gracias, gracias Carla y gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, doctor Bernardo. Sí, muchas gracias. Pues me da muchísimo gusto escuchar este panel. Agradezco nuevamente la invitación. Yo lo que veo es un enorme dinamismo. La verdad es que veo a nuestros investigadores en nuestras universidades particulares muy activos. Hemos tenido una gran cantidad de reuniones analizando la ley. Conocemos las propuestas, la original de Prociencia, conocemos la ley, el proyecto de ley de Reina Cecit, para efectos de cómo articular el nuevo federalismo para la ciencia, la tecnología, la innovación y las humanidades es muy interesante. Sabemos, y aquí ha aparecido el cintillo en un par de ocasiones, que hay un nuevo proyecto que ha integrado Prociencia con la red Cecit. Y creo que es muy importante. Hay un dinamismo muy, muy particular. Yo lo que les diría, por favor, colegas rectores, súmenos. A lo mejor somos pequeños. Hoy representamos 10% más o menos de los investigadores nacionales en las universidades particulares. Pero véanos como parte del optimismo de este país y del dinamismo que hay en la ciencia y la tecnología y la innovación. Muchísimas gracias. Pues 1000 cosas, lo mencionaba Rodrigo muy bien. Híjole, si nos ponemos a ver cosas como la evaluación, unas formas distintas de evaluación, más orgánicas, más orientadas a impacto, ¿no? Se abren rutas de una construcción de una nueva institucionalidad muy interesantes. Y creo que todas ellas nos pueden ir ayudando a construir un sistema más sólido, un sistema más orgánico, más acumulativo, ¿no? Y al final de cuentas, pues nosotros nos sumamos, estamos muy interesados en verlo y de parte nuestra, pues muy contentos además de ver este dinamismo de Prociencia y es dinamismo también de nuestros investigadores en las universidades. Pues, no puede llevarnos más que a una posición optimista y de mucho trabajo. Pues les agradezco muchísimo a nombre de Prociencia la intervención de cada uno de ustedes. Como lo dije desde el inicio, es un panel de lujo con rectoras y con rectores. De verdad, hay mucho agradecimiento por parte del público en que autoridades que dirigen instituciones como las que cada uno de ustedes dirigen estén aquí hablándonos, documentándonos, reflexionando y proponiendo soluciones. Les agradezco muchísimo. Con esto damos por terminado este webinar que quedará grabado en nuestras redes sociales. Pueden entrar a nuestro canal de YouTube y los esperamos el próximo jueves. También quisiera agradecer a Miguel Ángel, nanoprofe, y también a Jorge López Portillo del NECOL, que nos han estado apoyando, y también al staff, obviamente, de Prociencia, que sin la participación de todos estos seminarios virtuales no serían posibles. Muchísimas gracias, reciban un saludo, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, mucho éxito, hasta luego. Gracias. Gracias a todos, un gusto. Gracias. Pues creo que ya estamos fuera del aire.